Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Usted ha sido designado como un real sacerdote para Dios. Si usted tiene problemas encontrando una iglesia buena, tengo para usted buenas y malas noticias. Primero, las noticias malas. Usted nunca encontraría la iglesia perfecta, una iglesia recta, bendecida por Dios, hasta que usted comience a buscarla en el lugar correcto. Ahora aquí están las buenas noticias. Dios claramente nos muestra en su palabra donde encontrar esta iglesia santa, bendita. De hecho, espero mostrar en este mensaje expresadamente donde usted pueda ir a encontrarla. Mientras el piadoso profeta Jeremías estaba sentado en prisión, Jerusalén estaba en ruinas. La ciudad representó el centro de adoración para la iglesia del Antiguo Testamento. En cierta época fue un lugar santo, lleno de la gloria de Dios y servido por profetas santos y sacerdotes santificados. Pero ahora Jerusalén estaba llena de enfermedad y muerte. Habitaba por falsos profetas y gente espiritualmente muerta. Si usted hubiese sido uno de los del remanente santo en aquel tiempo, usted no hubiese sido capaz de encontrar una sola casa de adoración recta o un pastor piadoso. Había sido devastado todo lo que una vez había sido santo y bendito. Al Jeremías ver esta horrible escena, su corazón se desgarró. En el capítulo anterior, Dios le había dicho que Jerusalén era tan mala que ahora él ocultaba su rostro. De todo aquello, él advirtió: no puedo ver más lo que mi iglesia ha llegado a ser. Toda la idolatría y insensatez de la gente, todos sus nuevos movimientos me provocan ira. Por lo tanto, todo lo que es de la carne y no de mí, lo voy a quemar. Vea Jeremías capítulo 32, versículo 29. Jeremías mismo se enfocó tanto en la ruina alrededor de él que perdió de vista las promesas del pacto de Dios a su pueblo. Él pudo haber seguido desesperado, gastando sus días pensando y hundiéndose más en desesperación. Él pudo haber pensado: es inútil. Dios ha ocultado su rostro de nosotros. No hay ninguna casa verdadera de adoración. Pero de pronto el Señor le habló al profeta diciendo: arrodíllate, Jeremías. Dedica a orar a mí. Tú crees que ya no queda nada de mi iglesia, pero voy a mostrarle las cosas grandiosas que ha planeado para mi pueblo. Ve Jeremías capítulo 33, versículo 3. Si los cristianos hoy quieren encontrar la iglesia correcta, este es el lugar donde comenzar. Con oración, nadie nunca va a encontrar a la iglesia verdadera de Dios subiéndose en un autobús, tren o avión y corriendo en el mundo entero en busca de ella. No podemos simplemente llegar a su iglesia por ningún transporte moderno. El único mapa confiable es nuestro cuarto secreto de oración. Y le dijo a Jeremías, su hombre dedicado a la oración: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías capítulo 33, en el versículo 6. Estas son palabras impresionantes. Dios le está diciendo al profeta: aunque no lo creas, Jeremías, voy a curar a mi pueblo
De hecho, les voy a conducir a paz y verdad abundantes. Estoy a punto de traer una gran limpieza con nuevas misericordias. Y mi iglesia sería otra vez un lugar de gozo y alabanzas verdaderas, donde todas las ataduras son rotas. Entonces el Señor dio esta gloriosa promesa de su pacto. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabanas de pastores que hagan pastar sus ganados. Jeremías capítulo 33 versículo 12. Él estaba diciendo: voy a establecer una multitud de sacerdotes piadosos en todas las ciudades, y ellos me servirán en verdad, haciendo que mis ovejas descansen en toda ciudad y pueblo, sean montañas o valles, el norte o el sur. Habrá un redil, un corral para el rebaño con un pastor que los cuide, y aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. Jeremías capítulo 33 versículo 13. Este versículo habla de cuidado íntimo y personal para cada oveja. Dios estaba diciendo: estos sacerdotes piadosos cuidarán de mi pueblo individualmente. Entonces el Señor resumió su bendición de restauración, diciendo: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado de la casa de Israel y a la casa de Judea. Jeremías 33 capítulo 14. Esta buena palabra sonaba casi demasiado buena para ser verdadera. No solo Dios limpiará a su iglesia y restaurar a su pueblo, sino que Él también les proveería pastores piadosos. Solo el mismo Señor podría realizar un trabajo tan asombroso. Ningún evangelista, maestro o nuevo movimiento podrán lograrlo. Ocurrirá solamente por la promesa del pacto. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías capítulo 22 versículo 15. ¿A qué días se refiere Dios aquí? Él está hablando del tiempo cuando se cumplirá la visión. ¿Y quién es el renuevo de justicia que Él menciona? No es otro que el Señor Jesucristo. Amados, Dios ha cumplido su visión a través de la muerte y la resurrección de su Hijo, Jesucristo. Él ha establecido su iglesia, y el nombre de esta iglesia no es ni bautista, ni pentecostal, ni ningún otro nombre, sino Jehová, justicia nuestra. Jeremías capítulo 33, versículo 16. Pero aún hay noticias más maravillosas. Dios dijo que esta iglesia me sería a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán solo todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Jeremías capítulo 33, versículo 9. El significado literal de esta última frase es: ellos temblarán y se asombrarán, sobrecogidos y llenos de temor de Dios. Dios estaba diciendo: voy a hacer algo tan asombroso, tan claramente lleno de mi
abundante paz y verdad, que mi pueblo temblará con temor. Pero ¿qué causaría este miedo y temblor? Sería un mensaje duro de juicio, la predicación de la ley, una expresión de la ira de Dios. No, todo el miedo y el temblor vendrá por una revelación de la bondad de Dios. Vendrá por una expresión de su misericordia inmerecida, dándole a su pueblo paz y reposo abundante. Cuando el Señor prometió ser la justicia de su pueblo, por fe, comenzaron los israelitas entonces a caminar con descuido, bajando su estándar de santidad. No de ninguna manera. En vez de esto, la promesa de Dios de paz y reposo les hizo temblar de temor. Vemos un cuadro de este temblor santo en el Evangelio de Marcos capítulo 4, cuando una tormenta amenazaba las vidas de los discípulos. Jesús reprendió el viento y el mar diciendo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 39. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Las escrituras dicen: entonces temeron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Capítulo 4 versículo 31. Porque estos hombres temieron con gran temor. No fue debido a algún regaño fuerte de la parte de su maestro. No fue porque él calmó la tormenta, trayendo paz y calma. Es decir, temieron a ver la bondad que Cristo mostró a sus seguidores infieles, no merecedores de ella. Entonces, ¿cómo Dios causaría miedo y temblor en la iglesia de los últimos días? Vendrá por un mensaje estruendoso de condenación o por alguna nueva forma de legalismo. No, nunca. El pueblo de Dios temblará ante la gloriosa revelación de sus promesas del nuevo pacto. Temblaremos a reconocer que su Espíritu vive y obra en nosotros para prepararnos como la novia de Cristo. Aunque no lo merezcamos, gritaremos que el Señor está obrando en mí, con todos mis problemas, mis fracasos y mis particularidades. Él hace que yo haga su voluntad, haciéndome más santo, libre de culpa. Su luz brillante, el mundo. Nos humillaremos con temor santo. ¿No es esto lo que usted está buscando en la iglesia? Usted podría estar preguntándose, usted está diciendo que Dios quitaría de la iglesia todas las falsas doctrinas de prosperidad y los falsos pastores asalariados. No, no es eso. Lo que estoy diciendo, de hecho, de acuerdo a una profecía del Antiguo Testamento, siempre habrá en la iglesia un ministerio de Elí, holgazán y descuidado. Se llama el ministerio de Abiatar, llamando así por el sacerdote que abandonó a David. Es un ministerio completamente de la carne. Usted también se podría preguntar, ¿dónde están esos pastores santos que el Señor nos prometió? ¿Dónde están pastoreando? ¿Está usted diciendo que podemos encontrar iglesias rectas en cada ciudad, pueblo o valle? No veo cómo Dios podrá encontrar suficientes ministros santos separados para hacerlos una morada
en cada lugar. No hay suficientes institutos bíblicos y seminarios en el mundo para tan siquiera comenzar el cumplimiento de esta increíble profecía. Sé que el Señor está levantando un ejército de ministros, jóvenes, santos, pero seguramente con pocos y están lejos entre sí. Entonces, ¿dónde está este sacerdote numeroso? Encontramos la respuesta a esta pregunta en el resto del relato de Jeremías. Dios le dijo al profeta: ¿cómo no puede ser contado el ejército del cielo? Ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Jeremías capítulo 33, versículo 22. Él estaba diciendo: te doy esta promesa del pacto. Voy a aumentar el sacerdocio santo que pastorearía a mis rebaños, que se están multiplicando. ¿Cómo David haría esto? Encontramos la respuesta en el libro de Apocalipsis. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dios nos ha hecho sacerdotes a todos lo que han sido lavados en la sangre de Cristo. Son miembros de su real sacerdocio. El apóstol Pedro se hizo eco de esto en el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes que le ministren a Él. El concepto del Señor sobre la iglesia es muy diferente al nuestro. Pensamos que la iglesia es un ministerio para la gente. Es un lugar donde se satisfacen todas las necesidades espirituales, físicas y emocionales del pueblo de Dios, por supuesto. Esto es parte de lo que forma a la iglesia. Pero la verdadera iglesia, de acuerdo a las Escrituras, comienza con el ministerio a Jesucristo. El concepto de Dios sobre la iglesia es cualquier lugar en él que se ministra al Señor. Vemos esta distinción ilustrada en el libro de Ezequiel, capítulo 44. En el siguiente pasaje, el Señor describe al ministerio que está centralizado en el nombre: y servían en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, y ser vivientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Les pondré pues por guardias encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. El libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 11 y el 14. De acuerdo a este pasaje, los sacerdotes estaban haciendo todo lo que debería hacer un pastor. Estaban predicando, aconsejando, ministrando a las necesidades del pueblo. De hecho, a los ojos de las personas no espirituales, probablemente sus ministerios lucían como una iglesia buena, sólida. Pero en realidad, estos ministros le habían dado al pueblo lo que su carne quería, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel, tropezando de maldad. Por tanto,
he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos levarán su iniquidad. Capítulo 44, versículo 12. Esos falsos pastores no tenían palabra de Dios. De hecho, Dios dijo que Él era enemigo de ellos. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas en el lugar santísimo, sino que lavarán sus vergüenzas y las abominaciones que hicieron. Ezequiel capítulo 44, versículo 13. Simplemente Dios no está diciendo mi pueblo desea pastores falsos. No quieren escuchar el mensaje del Evangelio y que sus pecados sean expuestos. Así que les voy a dar la clase de pastores que quieren. Les asignaré pastores que les ministran a sus deseos e idolatrías y a sus concupiscencias. Tal vez usted está buscando una iglesia que instruya a sus hijos los domingos en la mañana, o tal vez usted está buscando por un compañerismo verdadero. Tal vez usted hambriento por buena alabanza y adoración, o usted está tratando de satisfacer alguna otra profunda necesidad en su vida. Si alguna de estas preocupaciones le aplica a usted, tengo una pregunta difícil para usted. Para satisfacer estas necesidades, ¿pondría a usted y a su familia al cuidado de un sacerdote como el de Abital, un ministro que Dios ha rechazado? Se sometería a la predicación de un pastor asignado por Dios para ministrar a la idolatría de la gente. Déjame darle esta palabra sobre la verdadera iglesia de Dios. La Biblia dice que usted ha sido designado como un real sacerdote para Dios. Claro que sí. Usted debe ser un pastor, un ministro, un sacerdote. Y la iglesia verdadera debe comenzar en su casa. La Biblia dice que cada creyente ha sido llamado para formar parte del sacerdocio santo de Sadoc, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ornamento del santuario. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí están para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos estarán en mi santuario y se acercarán a mi presencia para servirme y guardarán mis ordenanzas. El libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 15 y 16. Usted no tiene que ir al instituto bíblico para ser parte del real sacerdocio de Dios. No tiene que tener un certificado de ordenación colgado en la pared. Cada uno que ha sido lavado en la sangre de Cristo ha sido levantado como un sacerdote para el Señor. Ha examinado su corazón con respecto a convertirse en sacerdote para su familia. Usted argumenta que no ha encontrado una iglesia buena, una que le avive y le provoque, una que ministre a sus niños, pero ha hecho usted el trabajo sacerdotal de interceder ante el Señor por las personas que ama. Hemos visto en las Escrituras que la verdadera iglesia de Dios está donde quiera que haya creyentes que le ministran al Señor, y eso tiene que estar ocurriendo en su hogar. El apóstol Pablo dice sobre Priscila y Aquilas a la iglesia de su casa, el libro de Romanos capítulo 16 versículo 5. Sin embargo, muchos cristianos llegan a la casa a una
deslumbrante televisión. Compran hasta que se caen y dedican poco tiempo, si algo a ministrar al Señor. Nunca oran, nunca se encerrarán en el cuarto secreto para buscar al Señor o interceder por sus esposos y hijos. Sin embargo, se quejan de que no pueden encontrar una iglesia. No importa si no hay un esposo o padre en su hogar que pueda asumir el papel de sacerdote. Usted puede ser una madre soltera o un hombre o mujer soltera. Sin embargo, sin importar quién usted sea, Dios dice que usted es un sacerdote real y usted está llamado a ministrarle a Él. Tal vez usted puede decir, pero es que encontraré la iglesia correcta. Me encuentro con el Señor ahí cada semana. Escucho predicaciones santas y entro en una adoración maravillosa. Estoy satisfecho con mi iglesia. Me alegro con usted por esto, pero si usted ve la iglesia como un grupo local con el que usted se reúne, entonces usted todavía no ha encontrado la verdadera iglesia. La iglesia recta, bendecida de Dios, está donde usted vive y en su hogar, en su trabajo, en el camino al trabajo. Está donde quiera que usted le busque. A Él le adoraré y le ministraré. Y si usted no está ministrando al Señor en su hogar, usted se ha convertido en un sacerdote abiatal. Usted se ha enfocado tan solamente en sus necesidades personales y usted no encontrará la iglesia correcta hasta que usted vaya a su cuarto secreto. Usted la encontrará cuando le dé a Jesús tiempo de calidad, a servirle el deseo de Jesús, de tener comunión con Él. Cuando su hogar se convierta en una iglesia, todas sus necesidades más profundas sean satisfechas, no por medios humanos, sino por su Padre Celestial, de una manera sobrenatural, y las necesidades de sus hijos serían satisfechas también, todos porque el Espíritu Santo tiene comunión contigo en tu cuarto secreto. Entonces podrás ir a cualquier iglesia, sin importar cuán muerta parece estar. ¿Por qué? Lo harás para tener comunión ahí con otros buscadores Sadoc. Él tiene siervos hambrientos en todas partes, y Él sobrenaturalmente se traerá a aquellos con quienes podrías compartir tu hambre para ministrarle al Señor. Amados, el sacerdocio que Jeremías profetizó está en todas partes. Esta formación por multitudes de personas hambrientas de Dios que creen las promesas del pacto del Padre para ellos. Esas promesas les han afirmado en abundante paz y verdad, y responden siendo fieles para ministrarle al Señor. Ellos mismos comenzaban en sus propias casas. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración para la bendición del pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Busquemos de Dios, mis hermanos, que estamos en los últimos días. Uno tiene que estar preparado porque todo está cambiando y la escritura es viva, la palabra de Dios es viva. Todo lo que está escrito ahí está sucediendo hoy en día. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer y denle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.